Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Y vamos a leer Éxodo, pero antes de empezar voy a tratar de hacer algo más para que podamos lograr entender algo. ¿Alguien sabe qué, qué nombre se le da a este libro Éxodo o qué significa? ¿Alguien sabe? Levanten la mano y puede decirlo, no hay ningún problema. Aquí todos estamos aprendiendo. Yo también, yo apenas estoy aprendiendo. ¿Alguien sabe qué significa? Diga. Amén. Significa salida. A ver, digan todos salida. Ese es el nombre que se le da a este libro. Y bueno, va dedicado directamente al pueblo de Dios, a Israel, que fue sacado de la esclavitud de los egipcios, y Dios los sacó de la esclavitud para su servicio, tanto como para él, para el prójimo también. Y también este libro contiene de que Dios nos provee y nos protege y nos libera de la muerte, nos da alimento, nos da abrigo. Este es lo que contiene este libro de Éxodo. Y vamos a ver algo que tiene que ver con la Santa Cena, y para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel era algo que tenía que celebrar. Dios le dio estos mandamientos para que ellos pudieran recordar cómo habían sido esclavizados en la tierra de Egipto, y también cómo debía de serlo después, más adelante. Y, vamos a leer Éxodo 12. Si tienes tu Biblia ahí, ábrelo, Éxodo 12. Cuando todos lo tienen, puedes decir un amén o Éxodo 12. Vamos a leer capítulo 12 y versículo 1. Todos lo tienen. Como les dije que Éxodo habla de la liberación del pueblo de Dios en Egipto. Y vamos a leer 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Vamos a saltar el 5. Dice: el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Yo quiero que tú vayas pensando y notando palabras y cosas ahí que tuvo que suceder, tuvo que cumplir con nuestro Señor Jesús. Dice, estamos en el 7. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el din, din, dintel de las casas en que lo han de comer. El dintel en las casas son las que ponen arriba de las puertas y de la ventana.
Dice, en los postes y del dintel. Y el 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vamos a saltar al 11, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque el juicio de Dios no tardaba en caer sobre, sobre los egipcios. Dice, es la Pascua de Jehová. Dice vamos el 12, dice, pues yo pasaré. Eso sería la aplicación que Dios lo iba a traer. Dice, pues yo pasaré. Dice, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice, y este día os será en memoria. Quiero que usted note, en memoria o en recordatorio, son lo mismo, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Como bien leímos, el Éxodo fue una instrucción para el pueblo de Dios, y la celebración pues tenía que ser para Israel, para del amor hacia ellos, de la misericordia de Dios, la redención y la liberación que ellos tenían. Y habla del futuro y de lo que ellos iban a tener durante toda su vida, porque son como 400 años habían sido esclavos en Egipto. El 13 dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Este cordero era un animal literalmente. Ellos pues tenían que buscarlo, un corderito de un año, sin defecto, sin mancha. Y dice, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta es una gran bendición para nosotros hoy en estos días, hermanos, porque si tuviéramos siguiendo estos sacrificios, creo que habría sido un poco duro, porque te imaginas andar buscando un corderito, un animal, una cabra que sin mancha por cada familia. Te imaginas hoy nuestro tiempo sería un poco difícil, pero qué gran bendición de que no tenemos que hacer eso. Y como les dije, el animal será sin defecto, dice el 5, dice, de un año le tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y dice, y tomarán de la sangre, estoy en el 7, y tomarán de la sangre, dice, y la pondrán en los postes, en el dintel. Ustedes saben la historia de esto, de que cuando Dios pasó, no pasó hiriendo a los israelitas. Pascua significa pasar por alto. En este caso Dios pasó y no los hirió, o tener misericordia. Dios tuvo misericordia al pueblo de Israel.
Y como les dije, la gran bendición que tenemos, hermanos, los que ya hemos aceptado este sacrificio del Cordero verdadero, ya no esperamos el juicio de Dios. Eh, ya no, ya no tenemos que pasar como pasaron los egipcios. Y pues yo pasaré, del 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Y pasó el juicio y como ustedes, algunos conocen la historia, pues eso sucedió literalmente. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga. Como ustedes saben que el pueblo de Israel no recibió este juicio, pero lamentablemente por la naturaleza, que el hombre es tan olvidadizo, se olvida de todas las obras que Dios hace en nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, Dios sabía que se iba a olvidar de ellos, por eso les dio este mandamiento. Y y espero que no nos pase lo mismo, hermano, que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Eh, Tenemos una gran bendición, que no tenemos que andar buscando animales, pero va a depender de usted si acepta el sacrificio de Cristo, porque si no lo acepta, va a seguir buscando cosas a que agradar a Dios, va a seguir sufriendo cosas. Y, y y Dios les dio un mandamiento al pueblo de Israel, que no se olvidaran de ellos. Y hay un pasaje que todos lo conocen, que está en Deuteronomio 8. Vamos a leerlo. Si puedes ir ahí conmigo en Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. ¿Ya lo tienen? Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la primera advertencia al pueblo de Israel? Cuídate, cuídate. Cuando dice cuídate, es como que es como que es como que si estuvieras diciendo a tu hijo cuando sale de la casa, usted no sabe dónde va a ir. Cuídate, hijo, por favor. Y si algo le pasa al hijo, ¿qué pasa a los padres? Sufres, ¿verdad? Y ya me imagino cómo, cómo se sintió el padre cuando el pueblo se olvidó, porque hubo tiempos donde Israel se olvidó de su creador, de su Dios, y puede pasar con nosotros lo mismo. Por eso dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dice: para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Como ustedes bien saben en qué lugar venimos, venimos de un país donde literalmente pues no teníamos cosas. Y, y yo me imaginaba de que cuando todavía yo sé que todos somos aquí de Guatemala, y está la hermana de, ¿cómo se llama? De Alejandrina Dominicana y ecuatoriana. Creo que tenemos la misma pobreza, la misma situación que los guatemaltecos. Yo me imaginaba de una abundancia
yo me imaginaba de edificios y de carreteras, y porque yo siempre, siempre veía fotos de mis primos que mandaban a Guatemala y se ponían así atrás de un edificio, pues yo me imaginaba eso. Y, y al venir, antes de venir, uno pide a Dios, eh, aunque, aunque intelectualmente tú pides cosas a Dios que ni siquiera sabes lo que estás pidiendo, y Dios en su misericordia te concede eso. Y muchos de nosotros pues hemos venido en este país y usted se ha dado cuenta de que más que unos tiene 2, 3 carros, y tenemos ropa y tenemos comida de que abunde, incluso tiramos, botamos en la basura, que antes no teníamos. A veces mi esposa me cuenta que, que vio una persona por ahí que decía que en mi país no podía comer ni un pan, ahora me como 3, y es literalmente se come 3. Y no, eso no es una gran bendición, es una gran bendición, hermano. Y algunos ya tienen sus propias casitas, sus propias cosas. Y hermano, no te olvides de Dios. Cuídate mucho de no olvidarte de Dios. Y dice, eh, y edifiques casas en que habites. El 13 dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Dios sabía que el pueblo de Dios se iba a enorgullecer, y, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ustedes saben qué simboliza el país de Egipto. A ver, ¿qué simboliza? El mundo. ¿Y dónde te sacó Dios? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Éramos un mentiroso o no? A ver, quién diga que no. ¿Éramos un idólatra? ¿Sí? ¿Éramos corrompidos, sí o no? Bueno, yo en mi caso eso era yo, un adúltero, un fornicario. Bueno, aunque no nos gusta que nos diga eso, la verdad que a mí no me gustaba que me dijera. Yo quería hacerme, eh, yo quería, ¿cómo es la palabra? Em, Se me olvidó la palabra, no guapo, pero yo quería que me hicieran sentir santo, o sea, sin culpa, sin nada. Pues eso es lo que el hombre, eso es lo que quiere sentir, que le hagan sentir que es un inocente, que no tiene nada de pecado. Pero cuando tú vienes a la Biblia nos dice que eso éramos. Y, y Dios les dio esta advertencia al pueblo de Israel, que no se olvidara de Él. Y, y y vamos a ver un pasaje en Lucas 22. Yo creo que aquí vamos a ver algo que es igual que leímos en Génesis 12, que Jesús mismo instituyó la cena. Eh, Vamos a leer Lucas. Ustedes lo pueden encontrar en Juan, en Lucas y en Marcos, pero en este caso vamos a leer aquí en, en Lucas 22. ¿Todos lo tienen? Quería leer el 14, pero mejor vamos a leer un poquito del contexto del libro. Dice el 7, 22, 7. ¿Todos lo tienen? Dice, llegó el día de los panes sin levadura,
dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Yo quisiera que cuando vamos leyendo, usted vaya pensando, y como siempre uso esta imaginación, usted hace algo como una imaginación, una película en la mente de qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en ese momento. Y vamos a leer el 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, dice, id, preparad la Pascua para que lo comamos. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid, el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Que no se te olvide esta palabra Pascua, que es misericordia, o es pasar por alto, o pasar por encima, o pasar al lado, dice. Y el 14, vamos a leer el 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya llegó la hora y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. Jesús, como usted nota, Jesús tenía ese deseo, tenía ese gran anhelo de celebrar esta Pascua con sus discípulos. Un deseo que traté de llegar a comprenderlo, pero es un deseo. Tú sabes, cuando tú deseas algo, es un deseo profundo. O sea, no es cualquier deseo, algo que tú quieres y cuando llegas a tener, estás feliz, contento, alegre. Y en el caso de Jesús tenía ese deseo de comer la Pascua. Y dice, deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Como les dije, yo creo que cuando los discípulos escucharon antes que padezca, no sé cómo se quedaron viendo a Jesús. ¿Sí? Yo me imagino que llegaron de entenderlo, que Él era el verdadero Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, que nos perdonaría cuando tú aceptas, nos perdonaría para siempre. Y el 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando dice, porque os digo que ya no lo comeré más, estaba diciendo ¿cómo se llama? De la cena literal que el pueblo de Israel venía haciendo, celebraban cada vez que tenían que celebrar. Por eso Jesús dijo, ya no comeré esta cena con ustedes. Era la cena, o sea, literal, habían comido un animal sacrificado y asado. Habían tenido esa cena literalmente con los discípulos. Por eso os digo, ya no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice,
Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. Hacerlo esto en memoria de mí. O recuérdame. Ya estaba haciendo esto como un recordatorio, pensando por ti, por mí, por la iglesia, por el cuerpo de Él, que teníamos que hacerlo esto. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como les dije, aquí es donde se cumple el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, que quitaría el pecado del mundo, que nos perdonaría por su sangre y que nos borraría nuestros pecados para siempre. Cada persona que se arrepiente y viene a los pies de Cristo, Él borra todo su pecado, ya no se acuerda de tus pecados. Dice un texto que Él los pone hasta lo profundo del mar y ya no se acuerda de tus pecados, ya no más. Hermanos, como ustedes saben, este es algo que creo que teníamos que tomarlo como algo serio, algo sinceramente. No es un juego. Y vamos a leer otro pasaje que está en 1 de Corintios 5:7. ¿Ya lo tienen? 1 de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es, a ver, digan todo, Cristo, ya no es un animalito, ya no es una cabrita, ya no es ya no es por las obras, sino que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificado por nosotros. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad o de corrupción, dice otra versión, sino con panes sin levadura de sinceridad. Ya no tenemos que andar haciendo sacrificios, hermanos. Es una gran bendición que tenemos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, como Cordero que murió por cada uno de nosotros. Es una bendición y como ustedes saben de que cuando se rompió el velo del templo, ya podíamos entrar al trono de la gracia. Para ir terminando este pequeño mensaje, solo vamos a ver en 1 de Corintios. Hay algo que la iglesia había abusado de esta Santa Cena. Ellos habían pervertido esta. Yo sé que ustedes lo conocen, esa historia. Vamos a leer 1 de Corintios 11:20.
Primera de Corintios 11:20. Es algo que sucedió, que pasaba con la iglesia de Corinto. Y Pablo vino a reprocharlos y era una fiesta que tenían que hacerlo, que ellos le llamaban fiestas, como fiestas ágape o fiestas de amor cristiano. Pero hay algo que estaba pasando y que estaba sucediendo con este pueblo, y vamos a leer el 11. Vamos a leer Corintios 11:20, dice: cuando pues os reunís vosotros, quiero que note usted que este es un reproche o un regaño de Pablo, y yo me imagino que no sé cómo habría sentido Pablo cuando él estaba diciendo eso. No sé si lo estaba diciendo así como, como estoy hablando, ¿sí? O era un regaño profundo, o estaba enojado, o no sé. Pero hazte cuenta como que fuera un regaño. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cuando dice y uno tiene hambre, estaba diciendo que los pobres. En otra versión dice: o os avergonzáis al pueblo de Dios. Dice: pues que no tenéis casas en que comer, en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Quisiera leerlo en esta versión con Corintios 11. Corintios 11:24. Dice así: dio gracias a Dios y lo partió. ¿En dónde me quedé? 21. Así es, 21, 11, 21. 11, 20. Dice: según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, y mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Es algo, cuando tú lees detenidamente, es algo vergonzoso, hermano. Y pudiera pasar hoy con la iglesia en el actual, aunque no es directamente como pero podríamos hacer otras cosas que podríamos avergonzar a otros hermanos, ¿sí? Y vamos a leer 25. El 24 dice: habiendo dado gracias y habiendo dado gracias, perdón, hermano, es que el 22: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
El 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque yo recibí del Señor. ¿Qué cosa recibió Pablo del Señor? Vamos a ver más adelante, dice, lo que también os he enseñado, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Cuando dice tomó pan, es un pan sin levaduras, y quisiera que regreses ahí en Corintios 5, 6. 5, 6. Ustedes saben que la levadura representa el pecado en la Biblia. Cuando usted ve levadura, y todos lo tienen, dice, no es buena nuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, si usted tiene un poquito de pecado en el corazón, eso se va a ir extendiendo, y va a llegar un tiempo donde se va a explotar. Por eso este es el momento, este es el tiempo donde usted tiene que, como hijos de Dios, tenemos que reconocer, y no dejemos que pase el tiempo con ese pecado que tenemos, porque esto es lo que está diciendo. Dice, no es buena nuestra jactancia, o la soberbia, o el orgullo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y vamos a regresar ahí en Corintios 11. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo les estaba explicando a la iglesia de Corintios, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, hermanos, no desmayen. Seguimos adelante. No te quedes atrás. Velen, oren, oremos. En la casa, en donde quiera que estés, ora. Ahí en tu corazón, en silencio. Dios está donde quiera que estemos. No nos desmayemos, hermanos. De verdad. Yo quisiera animarles a las hermanas. Yo sé que es un poco difícil. Veo en algunas de las hermanas que siguen en pie, y no quiero hacerte sentir mal, hermana, pero a veces los hombres hemos sido un poco irresponsables, en realidad. Y sabes por qué, es que el pecado traemos en el corazón. No queremos saber nada de Dios, queremos apartarnos. Y quiero animarte, hermana, si tu esposa no viene o no sé, y supuestamente nosotros tenemos que tomar tomar la rienda, o
tomar el volante, pero lamentablemente de que el hombre es un poquito necio. Y no solo aquí, sino que en otras iglesias también. Yo veo más mujeres que hombres. Es triste, la verdad. A veces me da, pero hermanas, siguen adelante, no desmayen. Yo sé que vivimos en un mundo donde nos presenta un montón de cosas que vemos con nuestros ojos y los deseos que tenemos adentro, pero digamos a esas cosas no y sigamos adelante. Lucha, hermana, de verdad. Eh, yo tengo una tía que oró casi 30 años por su hijo y era un mujeriego, era un borracho, amanecía en las cantinas y 30 años vivió así. Y la mujer en la casa con 5 niños y amanecía en las calles. 5 veces vino aquí en Estados Unidos y qué triste es la vida así. Y hermanas, no desmayen. De verdad, yo les admiro, en serio, yo les admiro por su valentía, porque ustedes están aquí y no cualquier persona puede estar aquí. Como ustedes ven, no somos mucho. ¿Por qué? Porque el pecado no quiere, nos tiene, nos tiene atado, nos tiene pero seguimos adelante y no desmaye. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y va a haber el día cuando Él va a venir y nos gozaremos. ¿Cuántos quieren ver al Señor viniendo por cada uno de nosotros? Amén. Va a ser un gran gozo, una gran alegría, porque se acabará todo. Y Dios va a traer juicio. No tenga eso, de eso no se va a salvar nadie. Dios va a traer juicio, así como trajo juicio en el pueblo de Egipto, así va a traer juicio. Y vamos a hacer Dios va a pasar por alto, por encima de todos los que hemos aceptado como nuestro Salvador. Y dice el 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, comer la cena indignamente son acciones o conductas como tenían los corintios. Dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este problema fue el peor problema que pasó en la iglesia de Corintios. Y tan simple, algo importante, ellos lo convirtieron en algo mal. Quiero decir algo aquí para terminar. Yo sé que no somos tan perfectos. ¿Cuántos saben eso? Tenemos una lucha contra la carne, contra el mundo, y tenemos lucha todos los días. No sé cuántos de ustedes luchan todavía. Yo en lo personal, yo lucho con cosas, hermanos, pero no es una excusa para seguir viviendo como vivíamos antes.
Hay un pasaje que está en las Escrituras, primera de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro 6 a 2:11. Primera de Pedro 6:11. Primera de Pedro 2:11. Todos lo tienen. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos sabes que somos peregrinos? Que no nos pertenecemos a este mundo. ¿O te gustaría pertenecer a este mundo? ¿Quién quiere pertenecer a este mundo al ver tanta maldad, tanta guerra? Como estos días están hablando de guerra y de guerra y de guerra y de inversiones millonarias en cohetes, en armas, en terrible. No sé si lo ve usted normal o no sé, pero a veces espanta, hermano. Pero dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que abstengáis. O sea, ahí están, pero tenemos ese privilegio de decidir sí o no. Y Dios nos ha dado la capacidad de decir no. Y como les dije, no somos perfectos todos, pero Dios nos ha dicho que nos abstengamos de todas esas cosas y comer el pan indignamente. Eso no quiere decir que no puedes hacerlo, hermano. Al contrario, este es un privilegio donde usted puede reconocer eh, volvemos ahí en el 11. Dice: de manera que cualquiera que comiere o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No está diciendo que usted no puede comerla, sino al contrario, hermanos, puedo reconocer mi pecado y recibir ese perdón de Dios y venir libremente a recibirla. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice es hacer un examen en conciencia en donde estamos parados y reconocer ese pecado y pedir perdón a Dios. Y usted puede comer libremente. El pasaje está diciendo a los cristianos, recuérdese que está hablando de la iglesia de Corintios. Ya la gente que vive afuera, pues ni se dan cuenta, ¿sí? Para ellos es normal. Para ellos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ellos viven así. Pero este pasaje está diciendo, dice: examínense y hagan un examen de conciencia y coma así del pan y beba de la copa. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este es algo serio, hermano, ¿sí? Y está hablando a los cristianos. Por eso es importante hacer un examen a nosotros mismos. Y como el pasaje dice, muchos duermen. Este es algo literal que pasó con la iglesia. Muchos murieron, ¿sabes por qué? Porque ellos tomaron la cena sin hacer un examen y sin reconocer que habían cometido ese error.
es algo, es algo serio. Este es algo serio que tuvo que pasar la iglesia. Y Dios, yo eh, imaginando un poco, yo sé que es un poco difícil, un poco duro decir, Dios pudiera llevar a alguien antes del tiempo, como pasó con la iglesia. O sea, antes de seguir haciendo tales cosas, Dios nos puede tomar. Y pasó eso con la iglesia de Corintios. Por eso esta es la oportunidad, hermano. Si tenemos ese pecado, si hemos cometido cualquier cosa contra tu hermano, contra tu prójimo, es un tiempo donde debemos reconocer y pedir perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Él no es como nosotros que se nos olvida de Él y pasamos las cosas así. Es un tiempo donde podamos reconocer y no pasar el momento, hermanos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y reconocer y venir y tomar de la cena del Señor y pueda tomarlo libremente. Y aquí eh, voy a terminar con este pequeño mensaje. Yo sé que para estudiar y leer pasa unos días y al venir aquí como que se reduce. Pero bueno, como les dije, hermanos, seguimos adelante, no desmayen, seguimos orando. Y va a llegar ese día donde la iglesia va a tener la cena con el Señor. Un día vamos a tener esa gran cena con el Señor. Ese va a ser un día glorioso. Creo que este es el otro deseo en el corazón de Jesús, de cenar ese día con su iglesia, con su esposa. Amén. ¿Cuántos creen?